Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En esta ocasión, resolveremos problemas relacionados con la función exponencial y logarítmica. En la vida real, hay problemas que hablan de sustancias que de alguna forma se van degradando o por alguna razón se van degradando, se van transformando en otro tipo de sustancia y ya deja de tener sus propiedades iniciales. Una forma de analizar este tipo de problemas es mediante lo que se llama la vida media. Entendemos como vida media de una sustancia en el tiempo que tarda en degradarse esa sustancia hasta obtener la mitad de la cantidad inicial. Es decir, si yo tuviera 1 kilo de cierta sustancia, ¿cuánto tiempo va a tardar ese kilo en transformarse en medio kilo? Si analizamos los problemas dependiendo de su vida media, llegaremos a una función exponencial. Vamos a ver. Partamos de dar nombrecitos. Digamos que n es la cantidad de sustancia. Y digamos que n0 es la cantidad inicial de esa sustancia. Sabemos que en un cierto tiempo cero, es decir, al inicio de nuestro estudio, tenemos una n0 de cantidad de sustancia. Esa es la cantidad que hay. Pasado cierto tiempo, que le voy a llamar t0, la cantidad de sustancia se reduce a la mitad. Este tiempo, este t0, es lo que vamos a llamar como vida media. La cantidad que tarda, de tiempo que tarda en reducirse a la mitad. Si obviamente pasa otro tiempo t0, es decir, mi tiempo ya no es un t0, sino 2 t0s, la sustancia ya no es esta mitad, sino es la mitad de la mitad. Es decir, 1/4 parte. En un siguiente tiempo, que sea 3 veces esta cantidad de tiempo de vida media, ya lo que tendremos es n0 entre 8. ¿Se dan cuenta? En un cuarto instante, ya mi cantidad de sustancia se habrá reducido a 16. Va de, un 1, 2, 4, 8, 16. Se está multiplicando de 2 en 2. Es decir, estamos teniendo un exponencial de base 2. Todo esto yo lo podría llegar a especificar como n0 de 1/2 elevado a un t0 por t. Esto es un exponencial. Cuando t0 vale 0, pues esto es 0. Bueno, cuando t vale 0, 0 por t0 pues es 0. 1/2 a la 0 pues es 1. Y ahí está. Cuando t0 vale 1, cuando estamos hablando de un t0, de un t0, aquí esto ya me va a generar esto. Y en el 2, bueno, ya me va a generar 1/4, 1/8, un 16avo. Pero, en lugar de poner el 1/2, yo podría escribir un 2, pero con el exponente. Este 0, vamos a cambiar ese t0 y le vamos a poner, bueno, ahorita todavía no, un t0t, negativo. Este exponente negativo implica que la base va a ser una fracción. Se va a pasar para abajo de forma de fracción. Y así ya se ve más bonito. Entonces, a lo mejor para no usar el 2, tomando en cuenta que tendremos que usar logaritmos en cierto momento, entonces
a lo mejor podemos aproximar esta exponencial de 2, con un e. Y este menos t0 con una cierta k por t. Entonces, esta es la conocida como función de decaimiento exponencial. Esta función se utiliza para analizar cualquier tipo de problemas en donde la sustancia va a estar degradándose exponencialmente. Este es el factor de decaimiento o de degradación o de reducción. Esta es la cantidad de sustancia en cierta cantidad de tiempo y esta es la cantidad inicial. Y con este problema se puede resolver y se puede tratar de calcular el tiempo de la vida media a partir de la cantidad inicial y la cantidad final. Entonces, esta es la fórmula que usamos cuando tenemos que analizar cualquier problema en donde la cantidad inicial de una sustancia se va a ir degradando. Ya conocimos en el segmento anterior qué es un problema de la vida media. Ahora vamos a aplicar este problema a una droga, que puede ser no necesariamente alguna droga psicotrópica, algo malo, puede ser un fármaco de alguna medicina que tomamos en nuestro organismo y si ustedes se ponen a ver la literatura médica, farmacológicamente hablando, cada medicamento trae su vida media. Te dice, esta es la vida media de esta sustancia. Es decir, en tanto tiempo, la sustancia ya se degradó a la mitad en tu organismo y, bueno, se hacen los estudios para ver cuál es la cantidad mínima que debe de existir en tu organismo antes de que te tomes otra dosis. Y este problema de la vida media aplicada a la farmacología les permite a los expertos deducir las dosis. Debes de tener tantas dosis para que la sustancia siempre esté presente y actuando en tu organismo. Entonces, vamos a usar la fórmula de decaimiento. N es igual a N0, E a la menos KT. Y específicamente nos dicen que la vida media de esta droga se comporta mediante esta forma. Este es el decaimiento. Este es el factor de decaimiento. La primera pregunta aquí sería, ¿cuánto tiempo tarda en generarse la vida media? Si, por ejemplo, nos tomamos una dosis inicial de 100 miligramos. Nos tomamos una cápsula de 100 miligramos y queremos saber cuánto tiempo va a tardar en llegar a 50 miligramos. Entonces, si N0 es 100 miligramos y queremos la vida media, entonces estamos hablando de la mitad, de 50 miligramos. Este 50 miligramos debe de ser N. Si sustituimos esto, N serían 50 miligramos igual a N0, que son 100 miligramos, por E a la menos 0.17323 T. Vamos a tomar este 100 y lo vamos a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 50 entre 100. Y 50 entre 100, pues ya sabemos que es la mitad, es un medio. Es 0.5 exactamente. Ese 0.5 va a ser igual a la E a la menos 0.17323 T. Esta es mi ecuación exponencial, la que tengo que resolver. ¿Y cómo resuelvo una exponencial? Aplicando los logaritmos. Pero fíjense, esto es bien curioso. Podemos usar cualquier logaritmo, pero se nos va a sugerir específicamente uno. ¿Para qué? Para ahorrarme el trabajo innecesario. Si estoy hablando de la E, voy a usar el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es completamente el contrario de la E. El logaritmo y la E se van a eliminar y del lado derecho va a quedar nada más mi menos 0.17323T. Igual al logaritmo natural
de 0.5. Si tomo esto y lo paso dividiendo, voy a tener que el logaritmo natural de 0.5 entre menos 0.17323 va a ser el tiempo de la vida media. Es cuestión de tomar nuestra calculadora y hacer esas operaciones. Primero, el logaritmo de 0.5, que va a dar definitivamente un número negativo, menos 0.6931, menos 0.6931 y un decimal más, 4. Para que corresponda a este otro numerito que también es de 5 decimales. Los dos numeritos son negativos, eso significa que mi t va a ser positiva. Menos 0.69314 entre menos 0.17323 me queda prácticamente 4. Es un 4.0012. Tradicionalmente estamos hablando de horas. Entonces, estamos hablando de horas. Ya sabemos que esa va a ser la vida media de esta sustancia. Otro problema, no necesariamente ya irnos a la vida media, que nos puede interesar es preguntar cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos a cierta cantidad específica, que es esto mismo, ¿no? Solo que no con la mitad, sino otra cantidad, ¿no? A lo mejor, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos a 25 gramos? ¿Sí? O a 10 gramos. Bueno, entonces sustituiríamos aquí en la n el gramaje que queremos llegar, partimos del inicial, hacemos este despeje, vamos a llegar a lo mismo, un logaritmo entre este numerito y vamos a obtener ese tiempo. Así es como se utilizan los logaritmos para resolver este tipo de ecuación exponencial para un problema de vida media o en general de decaimiento de una sustancia. Otro problema que igual se puede modelar mediante un exponencial es el que conocemos como el del crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial a diferencia del decrecimiento. La forma como se llegó a esta fórmula es muy parecida a la fórmula de la vida media, solo que ahora está creciendo. Entonces no la voy a deducir, simplemente voy a explicar qué significan los términos de la fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Esa es la fórmula, si se dan cuenta, es exactamente la misma, solo que con un signo positivo aquí, porque aquí va a estar creciendo. N lo definimos como la población en un cierto momento, ¿sí? El total de la población en un determinado tiempo t. N0 sería la población inicial. R es lo que llamamos la tasa relativa de crecimiento. Que básicamente esto es equivalente a tomar el porcentaje de crecimiento y dividirlo entre 100. Y obviamente t es el tiempo que se está considerando. Esta es la fórmula del crecimiento exponencial. Es claro, obviamente es una fórmula ideal. Estamos suponiendo que es una cierta población de lo que sea, ¿no? De animales, de bacterias, de seres humanos, el crecimiento de las plantas, todos tienen esta fórmula en su base, ¿no? Pero estamos tomando en cuenta condiciones ideales, es decir, que hay suficiente espacio para que crezca una población, suficiente alimento para que crezca una población, que no está en peligro y cosas así.
Entonces, esta, insisto, la fórmula del crecimiento exponencial, y vamos a resolver un problema relacionado con ella. Imaginemos un pequeño poblado que tiene unas, ¿qué les gusta? Unas 2.500 personas. Entonces, N0 es 2.500 personas. Y tenemos una tasa de crecimiento del 3% anual. 3% anual. Es decir, que están haciendo cada año el 3% de 2.500. Cada año se le van agregando ese. ¿Cuánto tiempo? La pregunta va a ser, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar a 2.600 personas? Entonces aquí estoy preguntando por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para llegar a 2.600 personas? Entonces, sabíamos que N es igual a N0E a la RT. R dijimos que era esto dividido entre 100. ¿Ok? Entonces, 3 entre 100 es 0.03. Estaríamos hablando que si yo quiero llegar a 2.600 personas a partir del N0, que serían 2.500 por E, a una tasa de 0.03, yo quiero saber en cuánto tiempo voy a llegar. Entonces es el mismo procedimiento que con el decaimiento, pero aquí es crecimiento. Voy a pasar el 2.500 y lo voy a pasar dividiendo. 2.600 entre 2.500, eso va a ser E a la 0.03T. 26 entre 25, según la calculadora, es 1.04, y esto es igual al E a la 0.03T. Ya vimos lo que hay que hacer. Hay que aplicar el logaritmo natural a ambos lados para, pues, que la E se pueda eliminar con el logaritmo y aquí me quede solito el 0.03t, y aquí, bueno, pues voy a calcular el logaritmo de 1.04, el logaritmo natural de 1.04. Ese numerito es 0.03922. Si tomo esto y lo paso dividiendo, 0.03922 entre 0.03, eso me va a dar el tiempo de 1.3073. Estamos hablando que en un tiempo de 1.3073 años vamos a estar pasando de 2.500 a 2.600 personas, tomando en cuenta que cada año van a estar sumando 3% a su cantidad de población. Entonces, en este video hemos conocido algunas de las aplicaciones en la vida real que se pueden hacer de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas. Ya las vimos que una va ligado a la otra. Siempre vamos a estar utilizando un logaritmo para hacer cálculos con exponencial, y hay veces que no, a veces que me va a interesar, si ya tengo toda la fórmula y lo que quiero es saber cuántos va a haber en 7 años, bueno, pues nomás le pongo el 7 aquí, hago este cálculo, multiplico y ya voy a obtener la cantidad, ¿no? Y no, ahí no va a ser necesario ningún despeje, por lo tanto no va a ser necesario ningún logaritmo. Bueno, esos son solo algunas de las aplicaciones en las que interactúan el logaritmo y la exponencial. Con este ejemplo terminamos este tema y nosotros nos veremos la siguiente clase. Hasta entonces.